presentar a Carlos Paredes, pero un segundo. Les tengo que contar. El único que está en la bancada de Peruanos por el Cambio es Gino Costa. En verdad es el colmo. Y segundo, toda la bancada de Alianza por el Progreso. Pobre Gino, de verdad. No, pero leal hasta el final. Solito, defendiendo como puede a Marilu Martens. Y luego... toda la bancada de Alianza por el Progreso se ha esfumado, ha desaparecido. Es la bancada fantasma. ¿Qué tal? Así, bienvenidos al Perú, ese es nuestro Congreso. Bueno, ya. Señorita Catalina, muy bien. Por favor, ponche este libro, La Hora Final, a 25 años de la captura de Abimael Guzmán, la historia real en la que se basó la nueva película de Eduardo Mendoza de Chávez. Exacto, lo hemos tenido acá. Y aquí está... La guerra fratricida que Sendero Luminoso le declaró a todos los peruanos es parte de nuestra dolorosa historia reciente. La ambición de este libro es que se conozca para que no se repita. El autor es Carlos Paredes y está hoy día, entonces, ¿sabes? ¿Qué tal, Carlos? Bienvenido al programa. Gracias por la invitación. ¿Cuántos años ha demorado la investigación de este libro? Mi relación con la captura de Abimael Guzmán es desde que se produjo. Yo, como reportero joven, cubrí esa información. Me tocó estar en la Casa de los Sauces y también el día que lo presentaron en la jaula y con el traje a rayas 1509, que es el día de fundación de la PIP, ¿no? El 15 de septiembre. ¿Cubriste él como reportero? Claro, tenía 22 años. ¡Wow! Ahora tengo 47. Yo sé, ¿cómo fue ese momento? Terrible. Como reportero me tocó el año 92, que fue el año más violento. Recuerda que asesinaron a Marilena Moyano, el coche bomba del Canal 2, el coche bomba de Tarata, el coche bomba en el Centro Financiero de San Isidro, los paros armados que convocaba Sendero Luminoso. Una vez, tengo hasta ahora en la retina a un pobre chofer de combi aferrado al timón de su herramienta de trabajo calcinado, porque no había acatado el paro de Sendero. Ahí se inicia mi relación con este tema, y después, por mi trabajo de periodista de investigación, conozco a varios integrantes del GEIN, al fundador, al jefe... A Benedicto Jiménez, a Marco Miyashiro, y a dos oficiales que han sido muy importantes para el trabajo de campo y análisis. José Gil Becerra, por ejemplo, Guillermo Bonilla, Arévalo, que hasta ahora están conociendo y trabajando este tema, no en la policía, para desgracia de los peruanos. No están en la policía, a pesar de que ellos son los que más conocen de este tema, ¿no? Ok, pero digamos, eres un hombre que durante muchos años ha investigado a los policías de investigación que lograron la captura final de Abimael Guzmán. Si tuvieras que resumir de manera muy personal qué significó el GEIN, cómo se gestó, y todas las penurias que tuvieron que pasar, ¿qué dirías? Que es un grupo de policías que primero entendió la verdadera naturaleza del enemigo, ¿no? Y además cambió, una vez que entendió esa naturaleza y se dio cuenta que toda la política antisubversiva, sobre todo la policial, había fracasado estrepitosamente en los primeros 10 años, cambia de estrategia. ¿Por qué? Porque antes los policías capturaban y después investigaban. Y los senderistas no se conocían entre ellos. Sendero era un partido primero clandestino, luego compartimentado. Decíamos que era mesiánico porque Abimael era un semidios, ¿no? Y todo lo que él ordenaba ni siquiera era una orden explícita, sino era un dogma de fe, ¿no? Hasta escribían cartas de sujeción, ofrendando su vida al presidente Gonzalo, ¿no? En cambio, los del GEIN dicen, no, nosotros primero vamos a investigar, vamos a probar y al final vamos a detener. Pero cuando detengamos, tenemos tal cantidad de información que nuestro interrogatorio va a ser distinto, instruido, con técnica, los vamos a quebrar y después concatenadamente vamos a ir yendo de uno en uno hasta llegar a la cabeza, ¿no? Hasta llegar al pez gordo. Hicieron 12 operaciones. La 11ª fue la Operación Victoria, que cae la Casa de los Sauces y Abimael Guzmán. La siguiente fue Marta Guatay Ruiz, que va a salir pronto, que era el brazo legal de Sendero, ¿no? Has narrado cosas que se desconocían. Por ejemplo, y quiero que nos cuentes un poco más, el aporte que tuvo el gobierno de Estados Unidos en este grupo. Sí, el Grupo Especial de Inteligencia nace prácticamente sin presupuesto, sin nada, ni siquiera tenían oficina, eran
4 oficiales y un suboficial, ¿no? ¿Cómo entender eso cuando durante muchos años y durante mucho tiempo los fujimoristas han dicho que si hubo un presidente que tuvo voluntad política para atrapar a Guzmán fue Fujimori? ¿Cómo entender eso si en verdad no tenían nada de presupuesto? Claro, el GEIN nace en las postrimerías del primer gobierno de García Pérez, sí, ¿no? Marzo del 90. En junio del 90, todavía cuando García era presidente, se da un golpe contundente, el primero, la operación ISA. ¿Qué se encuentra ahí? El archivo central de Sendero Luminoso. Se encuentra los audios del primer congreso. Se encuentra las famosas gafas de Abimael que estaban ahí en su biblioteca. Y un documento clave, Milagros. Los policías le llamaron el directorio de cabecillas. Era una hoja manuscrita donde aparecía el seudónimo de un dirigente de Sendero, su posición exacta, la dirección de dónde lo tenían que contactar y en algunos casos hasta el teléfono. Ese papel fue el hilo de la madeja, el derrotero, la brújula que permitió al GEIN seguir uno por uno para desbaratar todos los departamentos nacionales de Sendero, desde el de prensa, por ejemplo, y propaganda, que era Deodato Juárez Cruzat del jefe, Socorro Popular, que se había iniciado como un organismo generado, pero que después se convirtió en el brazo más sanguinario de Sendero, responsable de los coches bomba, por ejemplo, en Lima, ¿no? Ahí cayeron Yovanca Pardavé Trujillo, Tito Valle Travesaño, y así poco a poco fueron trabajando, pero con inteligencia, ¿no? La primera operación detectan a Luis Arana Franco, que fue clave, el Cholo Sotil, ¿no? El cajero de la cúpula, el que administraba la Academia César Vallejo. A él lo dejan casi 2 años libre, pero lo siguen al milímetro, y él, como era el que repartía el dinero, fue entregando los lleva a los demás, uno por uno. hasta llegar a Abimael Guzmán. Él es clave para llegar a la casa de los Sauces. Pero ¿no? Luis Arana no sabía que lo seguían. Sospechaba, o sea, al principio no sabía, pero después, como caían las personas que contactaban con él, y fue muy celoso en sus comunicaciones. Ellos no conversaban abiertamente por teléfono, lo hacían con claves, se encontraban en la calle, cambiaban de ruta, se cambiaban de casa. Él tenía primero una oficina de la Academia César Vallejo, después alquiló otra oficina en Lince y después otra en el centro de Lima y una casa en Pueblo Libre. Cambiaba, pero los policías aprendieron también a seguirlos mejor, a seguirlos en postas, a mimetizarse, se disfrazaban de jardineros, de barrenderos, de ambulantes, de músicos ambulantes, de todo. Y aprendieron, sobre todo, a hacer inteligencia estratégica, analizarlos, dejarlos que caigan en sus propias contradicciones, como decían los senderistas, y analizar la información y de a pocos ir golpeando, pero seguros, ¿no? Claro, pero lo que no se me termina de cocinar es cómo este sujeto, que era nuestro principal enemigo, para agarrarlo no daban presupuesto, ¿me dejo entender? O sea, ¿cómo Mira, es posible que pasaran penurias? No dieron presupuesto hasta el año 92, Ajá. para ser sincero. Ok. El gobierno de Fujimori sí destinó una partida todo el año 92 precisamente para inteligencia policial. Muy bien. Porque Marco Miyashiro, hay que decirlo también, tenía muy buenas relaciones con Santiago Fujimori, porque los dos eran Nikkei, habían... Y además Miyashiro ha contado que le dieron apoyo. Sí, por supuesto. Se aprobó con el ministro Bolonia una partida de 2,5 millones de soles para el año 92. Ya. ¿No? Esas partidas, como eran para inteligencia contrasubversiva, salían con decretos supremos secretos, ¿no? No se publicaban en el diario El Peruano y salían a nombre del director general de la DINCOTE de ese entonces, y él lo cobraba a título personal para ese tipo de trabajos. ¿El jefe de la DINCOTE era Caro o Vidal? No, ya era el general Quetín Vidal. Desde el año 91, en noviembre, él ingresa. Durante el GEIN hubo 3 jefes de la DINCOTE. El primero fue el general Oblita Jaén, el segundo Héctor John Caro, de muy buena actuación, dicho sea de paso, porque con él se encontró el video sobre el griego, cayó la casa de Monterrico, la casa de Casuarinas, o sea, se hizo 5 o 6 operaciones de las 11, ¿no? Salió en circunstancias raras y de manera sorpresiva. ¿Por qué raras? Porque se robaron dinero en la DINCOTE, que era un dinero en efectivo que daban a los policías como un incentivo para el trabajo de campo, a los que trabajaban en los deltas, ¿no? Porque no eran del GEIN. Y un día se perdió la plata y le dijeron, el escándalo lo asumes tú, y lo cambiaron, ¿no? Y raro también fue que el general Quetín Vidal
estuvo unos meses antes como subjefe de la DINCOTE. Nunca había habido dos generales en una dirección nacional de la policía, siempre era un general y después coroneles para abajo, ¿no? Sale John Caro e ingresa el general Quetín Vidal. Ok, y entonces, con Quetín Vidal, ¿cambia el GI? Mira, después de 10 años, cuando cae el régimen fujimorista, el entonces contralor Genaro Matute decide hacer una auditoría total a todas las partidas secretas que se habían dado tanto en el Ministerio del Interior como en el Ministerio de Defensa, porque él consideraba que eran las dos carteras donde se había desviado mayor dinero en el decenio fujimorista, ¿no? En el caso concreto de estas partidas para la DINCOTE, según el informe de Contraloría, no se había justificado en qué se había gastado ese dinero, porque yo he conversado con casi 60 de los 89 hombres del GEIN y mujeres, y todos me han dicho que nunca les dieron nada de esas partidas presupuestales aprobadas en el gobierno de Fujimori. O sea, de los 2 millones de soles que aprobó Fujimori, ¿nunca les cayó nada a ellos? Nada, acá ha estado Ardilla y Gaviota. Como anécdota te cuento que el mismo 12 de septiembre ellos pidieron una Coca-Cola y un Tortis. Sí. Para hacerla larga. Sí. Luego ya no tenían dinero para comprar una gaseosa más. Eso es lo que no se puede entender. Sí, no tenían. Y estaban bromeando por la radio, ¿no? Le decían Ardilla, todo comenzó en Villa, porque él se había declarado en Villa El Salvador con la que fue su novia. Pero el gobierno de Estados Unidos daba viáticos. Sí. La embajada estadounidense, a través de su oficina de la CIA, de la Central de Inteligencia, desde el año 90, poco antes de la primera operación, empezaron a colaborar primero con equipos electrónicos, sofisticados para la época, ¿no? Cámaras de video, incluso les regalaron un aparato que yo todavía he podido ver, que permitía congelar la imagen e imprimirla, ¿no? Cosa que ahora hace un smartphone sin problema, pero en esa época era una tecnología de punta, ¿no? Además, cámaras fotográficas con un zoom especial, las radios que ellos usaban para comunicarse, que eran muy malas, las cambiaron por donación de la embajada estadounidense, y daban al principio $1.500 y después llegaron a dar $5.000 en efectivo para pagar los viáticos de los agentes que hacían trabajo en el campo. ¿Pero esa plata sí llegaba a los agentes? Sí, por supuesto, pero les tocaba 3 soles por cada uno, ¿no? Con eso no podían almorzar. No es broma, Milagros, yo conversaba con varios de ellos. ¿Sabes cómo almorzaban? Se compraba una mano de plátanos y 2 panes. Y a veces cuando, por ejemplo, hacían vigilancia en la casa de Chacarilla, un barrio obviamente de la clase media alta, ahí no había para comer menú de 5 soles. Tenían que ir a la panadería, compraban 20 panes, un cuarto de jamonada para poder engañar al estómago, ¿no? Así, en esas condiciones han trabajado. Cuando regresaban a su casa, recién es que almorzaban de verdad. Qué grave, ¿no? Qué fuerte, de verdad. Y al final fue ese grupo el que pudo capturar a este terrorista. Al final nos salvaron, sí, claro que nos salvaron, del abismo, ¿no? Estábamos casi hackeados en el 92, ¿recuerdas tú? Por supuesto, sí. ¿Qué pasaba en el país entero, no? Sí, yo estaba en la universidad y era terrible. Bueno, todos lo hemos vivido, ¿no? Crecimos entre coche bombas y apagones. Pero, Carlos, entonces, Ardí y Gaviota me han contado también que ellos tenían aparatos que les había dado Estados Unidos, los micrófonos Frejolito, ¿no es cierto? Sí, claro. Para las chicas les regalaron unas carteras especiales para esconder la radio, y además les permitían monitorear desde la propia cartera. Y, por ejemplo, ellas eran expertas para espiar a los terroristas que hablaban por teléfono público, porque se habían dado cuenta que eventualmente estaban siendo espiados y ya no hablaban de los teléfonos fijos de sus contactos, sino se iban siempre a teléfono público. Entonces las chicas los seguían de cerca y se ponían detrás de ellos, como que esperando su turno en el teléfono público, apretaban, abrían la radio y dejaban que él hable para que sus compañeros escuchen la conversación completa, ¿no? Y ellas hasta llegaban a apuntar a qué teléfono marcaban. Y después esos teléfonos también eran intervenidos, ¿no? Ayer Ardilla y Gaviota han llorado por Benedicto Jiménez y no han llorado porque Quetín Vidal. Han dicho de que su jefe directo fue Benedicto y que a él le deben todo, y que largamente su carrera fue porque Jiménez confió en ellos, ¿no es cierto? Pero tú has investigado mucho a Vidal. Me acuerdo mucho de tu crónica
que luego se convirtió en un libro, ¿no? Tu crónica en etiqueta negra. ¿Qué pasó realmente con Quetín Vidal y el GEIN? ¿Por qué, bueno, no ha sido tampoco considerado héroe de la democracia, pero ¿por qué los agentes del GEIN no hablan de Vidal? ¿Qué ha pasado? Mira, conmigo han hablado todos de Vidal. Quizá cuando entrevistes a algunos, pregúntale. Ellos me dicen, la mayoría, que después que capturan a Abimael Guzmán en los años posteriores, han descubierto 3 traiciones de él, ¿no? Y no se la perdonan. Yo en el libro describo las 3, obviamente. Una de las primeras traiciones que tú describes es el hecho de que a Miyashiro no le dieran la recompensa. Sí, cuando se filtra el famoso video donde se le ve al monstruo Abimael Guzmán irascible, diciendo que todo queda acá, etcétera. Está con Quetín Vidal. Sí, claro. Ese video se filtra a la BBC, no es a la CNN como dicen por ahí. Y yo lo vi de cerca porque, claro, yo era reportero, me acuerdo clarísimo que la madrugada del lunes 14, por el satélite estaban transmitiendo un video exquisito. En esa época no se encriptaban las señales, ¿no? Yo trabajaba en el Canal 13 y el operador de turno pirateó esa señal que era de la BBC y después se viralizó, para hablar en términos de ahora, ¿no? Y a los 3 horas ya estaba circulando por todo el mundo, ¿no? Ese famoso video. Bueno, Fujimori quedó muy enojado por esa filtración, dio a entender que había habido un negociado, que alguien había cobrado por ese video. ¿Por qué el enojo de Fujimori? Porque nadie le había consultado, se supone que era un tema de Estado y que el presidente, siendo el primer mandatario, tenía que definir esas cosas, ¿no? Okay. Entonces le pide a Vidal que investigue y que le dé el responsable de esa filtración, ¿no? La versión de Marco Miyashiro no me va a dejar, yo lo he entrevistado varias veces y está en el libro, y él también lo ha dicho públicamente, es que a él, su jefe inmediato, el general Vidal, lo llama y le dice, oye, dame nombre de 2 suboficiales para ponerlos de responsable y después ya los ayudamos, los exoneramos, ¿no? Y Miyashiro se negó, le dijo, yo no voy a hacer eso, ¿no? Yo le he dado a usted el video y el único que tiene es usted, así que usted investigue y usted responda por eso, ¿no? Bueno, el único que tenía el video era Quetín Vidal. Sí. Te cuento la secuencia. El video lo grabó el suboficial Walter Capa, que era uno de los 3 camarógrafos que esa noche estuvieron en los sauces, ¿ok? Se edita, porque había varios minutos, se edita alrededor de 4 o 5 minutos, por orden de Vidal, por indicación de Vidal, se edita en las partes que él precisaba. Ese video, Capa se lo entrega al jefe operativo del GEIN, que era Benedicto Jiménez, y Benedicto Jiménez a su vez se lo da a Marco Miyashiro, que era el jefe del GEIN, ¿no? Ok. A las horas, Vidal le pide ese video a Marco Miyashiro, y Marco Miyashiro se lo da en su mano, ¿no? Al día siguiente, ese video era conocido en el mundo, ¿no? O sea, en tu opinión, ¿quien filtró el video fue Vidal? Sí. Y me lo ha confesado la persona que fue la intermediaria, la periodista que, y lo cuento en el libro con detalles, ¿no? Sin embargo, se sanciona a Miyashiro, se sanciona a Walter Capa, no se les asciende ni tampoco se les paga la recompensa que se había decidido dar a los 82 agentes. Que $15,000 a cada uno. 14 más o menos, sí, $14,000. No se le dio nada a Miyashiro. Nada. Ni a Capa. Nada, pero hubo un gesto de solidaridad de sus compañeros que cuando regresaron a su oficina hicieron una bolsa, cada uno dio $300 y le dieron 14 a cada uno. Ajá. Sí. Esa fue la primera traición. La segunda traición... Eso es lo que me cuentan los... Okay. Y yo he reconstruido periodísticamente, obviamente que quiero conocer la versión del general Quetín Vidal, pero él no me contesta el teléfono hace 10 años más o menos. Sí, claro, tú eres uno de sus enemigos declarados. Nosotros vamos a invitar al general Quetín Vidal. La otra traición que se conoce y que tú lo narras, que ellos dicen que es una traición, tiene que ver con con el dinero. Pero yo no lo digo. Pero antes del dinero, que es algo más grave, con la muerte de un agente. De un coronel, ¿no?
del coronel Manuel Tumba Ortega. Eso se genera por una conversación que se produce en la celda de Abimael Guzmán, que está grabada y cuyos audios los tengo absolutamente completos yo. Incluso publiqué un avance en un reportaje en la televisión hace unos años, ¿no? Y esa conversación es patética, por no decir obscena, ¿no? Claro, la gran pregunta que se decía, porque no se entiende cómo el jefe de los policías que habían capturado a Abimael Guzmán le daba consejos a él para cuando lo interroguen, para cuando vaya a comparecer al Ministerio Público, para cuando se enfrente con Montesinos, porque supuestamente lo iban a llevar ahí. En esos audios que han circulado al parte, ¿no? Vidal le dice que tiene que estar firme, que no baja la cabeza, que no se muestre débil. Hablan de Marisa Garrido Leca, él le cuenta una serie de cosas, le adelanta información que se estaba manejando en la DINCOTE, ¿no? Claro. ¿Cómo entiendes eso? Al principio tú dices, puede ser un operativo psicosocial para ganárselo, pero cuando ves la fecha, es el 25 de septiembre, a las horas ya tenía que ser puesto a disposición del Ministerio Público, entonces ya no servía para un interrogatorio, ¿no? Pero cuando le preguntan quién fue el que ideó el traje a rayas y él del nombre del coronel Tumba, tú dices, ¿qué pasó? ¿No? Es el jefe de la DINCOTE. Ese audio se ha conocido años después, Milagros, y cuando los policías lo han escuchado, no sabes la decepción que han tenido. De ahí viene, uno no entiende por qué los policías se pelean tanto. Uno no entendía. No entiende por qué la gran mayoría de policías del Solo habla de Benedicto y de Miyashiro y no hablan de Vidal. Además, lo desprecian. Entonces tú dices, ¿qué pasó? Estos son celos profesionales. Pero cuando empiezas a escuchar las evidencias, empiezas a ver el informe Contraloría documentado con los cheques y las fechas y los días que se cobraron eran $2 millones de la época, Milagro, no era. Y ellos dicen, nosotros teníamos que pasar hambre mientras el Estado sí estaba destinando dinero para el trabajo de inteligencia policial. O sea, lo que me estás diciendo es que Fujimori sí le dio dinero al GEIN, pero sí, que según lo que has podido encontrar, Vidal se cogió la plata. No, la Contraloría lo determinó. Yo no. Es más, yo no tuve acceso al principio a esa información. El Contralor Matute lo llevó al programa de César Hildebrand y dijo, esto es así, nosotros no nos casamos con nadie. Tanto es así que un general honorable también lo hemos tenido que denunciar penalmente porque no ha dado satisfacciones sobre este dinero, ¿no? Y la Contraloría denunció penalmente a Quetín Vidal por $2,5 millones de soles de la época. El cambio, me tomó el trabajo de verlo exactamente, era 1.32, $2 millones de la época. Carlos, ¿Cumpa fue el que ideó la camiseta a rayas? Sí, y el número. El 1509, que es el día de la PIP. La mayoría de agentes del GEIN, salvo una promoción que es de Ardilla, que es la segunda promoción de la nueva Escuela de Policía Nacional del Perú, Forjadores, todos los demás eran PIP. Es decir, solo 16 policías del GEIN fueron de la nueva jornada de Policía Nacional del Perú. ¿Y qué pasó después con Cumpa? Lo asesinaron, saliendo de su casa. Sendero. En noviembre del 92. Sí, y además cayeron los responsables materiales de ese asesinato. Yo he tenido acceso al expediente judicial que lo sancionaron bien. Y cuando les preguntan a estos muchachos, porque eran jóvenes, ¿quién les ordenó? ¿Por qué mataron? Y ellos dicen, una camarada Berta nos dijo que habían vejado al presidente Gonzalo presentándolo ante la prensa en la DINCOTE. Con el traje a rayas. Con el 1509. Qué increíble historia, ¿no? Que, bueno, en fin, llega a las puertas de ese programa y nosotros estamos buscando al general Quetín Vidal. Yo lo he entrevistado hace mucho tiempo, pero ahora hay datos pues que Carlos Paredes ha estado investigando y que los años han ventilado más sobre su historia personal. Benedicto Jiménez, y con esto acabo. Benedicto Jiménez, los agentes dicen que él también ha debido de ser declarado héroe de la democracia. ¿Qué piensas tú después de tanta investigación? Mira, cuando yo les pregunto a los agentes del GEIN qué piensan de Benedicto, y todos me dicen, como policía,
como nuestro jefe, fue brillante. Fue el que nos condujo a esto, ¿no? Después no sabemos. Ahora, sí he podido investigar su legajo. Él se presentó 5 veces al ascenso para general de la policía. En las 5 oportunidades era el número 1 en puntaje, el puntaje más alto. Benedicto Jiménez fue placa de honor de su promoción, ¿no? Y no solo eso, fue el único policía que logró ingresar a la Escuela de Comando del Ejército, el año 78. Y fue el número 1 también en la Escuela de Comando del Ejército, ¿no? Una carrera brillante desde el año 80, precisamente... ¿Por qué no ascendía? En política antisubversiva. Él fue, de alguna manera, el filósofo del GEIN, el líder, el que ideó la ética de estos policías, ¿no? Leía mucho a Sun Tzu y él decía, si Sendero tiene un líder, los policías también tenemos que tener un líder. Si Sendero mata, nosotros tenemos que respetar sus derechos humanos. Si Sendero es asesino, nosotros tenemos que interrogarlos sin tocarlos, ¿no? Y eso es lo que te ha contado Ardilla sí, claro. y Becerra, que la admiración que ellos tenían, ¿no? Jiménez trabajaba 20 horas al día en la DINCOT. Hay anécdotas que yo no he encontrado en el libro, pero a veces su hijo se quedaba dormido en su carro y él no se acordaba que tenía que llevarlo a su casa, ¿no? Pero claro, él terminó frustrado en su carrera y al final nunca ascendió a general, pidió su baja y después salió a litigar como abogado hasta que se encuentra con Orellana. Con Orellana y se perdió. Yo lo he visitado hace poco en el hospital de la policía. ¿Cómo está él? Está mal de salud, su corazón funciona al 30%, le han tenido que poner un desfibrilador. Y además, en fin, él está dedicado al 100% a su defensa. Él considera que es inocente de los cargos de lavado de activos y crimen organizado que le imputan. Ha pedido disculpas por las difamaciones que se vertían en la revista que él dirigía, incluso públicas al congresista García Belaúnde, ¿no? En fin, está así, su situación es incierta, todavía no empieza el juicio. ¿Te dijo algo del GEIN? Ni siquiera hay acusación fiscal. Él conversa mucho con los del GEIN. Como anécdota te cuento que el día que hubo el desfile militar, policial, los hombres del GEIN lo fueron a visitar y le entregaron el estandarte del GEIN, que lo tiene ahí en su habitación del hospital, ¿no? Muy bien, señor. Este es un primer encuentro entre tú y yo. Yo además les doy un aperitivo. Luego Carlos Paredes va a regresar y van a ver de qué forma va a regresar al programa. No voy a anticipar nada, señorita Catalina, para no quemar la sorpresa. ¿Está bien? Muy bien. Señor La Galleta. Ni siquiera usted sabe cómo va a regresar, pero luego le vamos a... La Galleta, lean este libro. Se los recomiendo. Termino ya, la hora final. Además, Carlos Paredes es un buen amigo y esposo de una tremenda compañera que yo tuve en el Diario del Comercio, a quien le mando un beso enorme, Cecilia Larravío. Señor, ¿qué dice? Mire, una agradable sorpresa te está esperando. Ya ve, es la sorpresa de este programa. Muchas gracias. Muchas gracias, aquí. Carlos. Bienvenido siempre. Me alegra mucho que hayas logrado finalmente materializar en un libro todo lo que has ido investigando tanto tiempo. Gracias a ti. Suerte. Hasta aquí llegué. Los dejo. Nos vemos el lunes. Lean este libro. Se los recomiendo. Chao, que estén bien.